Todo corazón que busca la verdad sabe que el mal es real. Se esconde en las sombras, susurra en los temores y acecha en esos momentos en los que la fe se siente frágil. No siempre llega con violencia ni con señales evidentes. A veces aparece como desánimo, distracción o una duda silenciosa que roba la paz. Sin embargo, aun en la batalla más oscura, el poder de Dios permanece inquebrantable. Aquel que habló la luz a la existencia sigue rompiendo el dominio del mal. Y antes de continuar, quiero invitarte a que tomes un momento para apoyar este mensaje. Si esta palabra edifica tu fe, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para recibir más mensajes que fortalezcan tu espíritu y escribe en los comentarios: líbrame de todo mal, como una declaración de que crees en el poder liberador de Dios. Hoy la mayor estrategia del mal es el engaño. Hace que una persona crea que es impotente. Hace que el creyente olvide la autoridad que le fue dada por Cristo. Pero la verdad es esta: cuando Dios libera, ninguna cadena puede permanecer. Cuando Dios habla, el enemigo debe retirarse. Cuando Dios te cubre, ningún mal puede prevalecer. La liberación no es solo rescate del peligro, es la restauración de la paz, del propósito y de la pureza del corazón. El mal busca sembrar temor, pero el temor no puede coexistir con la fe. Cuando la fe se levanta, el temor pierde su lugar. Por eso la conciencia espiritual es tan importante. El mal no puede esconderse donde la luz es fuerte. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este versículo no fue escrito para asustarnos, es un llamado al discernimiento. Nos dice que la verdadera batalla es invisible, pero que la victoria está asegurada en Cristo. Piensa en un soldado que se entrena antes de que comience la batalla. No teme el conflicto porque conoce su fuerza, su armadura y su autoridad. De la misma manera, los creyentes caminan en el poder de la autoridad divina. La liberación no es solo un acto de escape, es una demostración del dominio divino. Es la derrota pública de fuerzas ocultas que intentaron controlar tu destino. La liberación de Dios nunca llega tarde. Siempre llega en el tiempo perfecto, rompiendo todo lo que fue levantado contra ti. La misma mano que libró a David del león y del oso sigue librando a sus hijos de peligros invisibles. No estás desprotegido, estás guardado por la presencia del Todopoderoso. Hoy te mostraré cómo Dios libera a su pueblo de todo mal que busca destruirlo. También voy a orar contigo una oración poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Así que quédate hasta el final y abre tu corazón para recibir las bendiciones de esta oración. Ahora, consideremos esta poderosa verdad. La liberación de Dios comienza en los lugares ocultos. Antes de que aparezca cualquier avance visible, Dios suele empezar a obrar en lugares que nadie puede ver. Los males más peligrosos no siempre son externos. Comienzan como pensamientos, hábitos y pequeños compromisos que intentan debilitar la convicción. La verdadera guerra suele ser interna antes de manifestarse externamente. Por eso, la liberación empieza en el corazón mucho antes de llegar a las manos. Cuando Dios libera, comienza exponiendo aquello que estaba oculto. Lleva luz a los lugares donde la oscuridad pensó que estaba segura. Todo bastión comienza con un acuerdo. Cuando una persona, sin darse cuenta, acepta mentiras, temor u orgullo, el enemigo gana terreno. Pero cuando entra la verdad, ese acuerdo se rompe. La libertad se restaura cuando la verdad reemplaza a la mentira. El Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Este versículo tiene peso. Nos muestra que la liberación no se gana por perfección, sino por relación. Cuando los justos claman, no están confiando en su propia fuerza. Están clamando a un libertador que escucha. Él oye el clamor de quienes se sienten rodeados y Él actúa. El mal no puede permanecer donde habita la rendición. Cuando el corazón se entrega por completo a Dios, el mal pierde permiso para quedarse. La liberación no es una actuación,
Es una actitud de sumisión que invita a la autoridad de Dios a tomar control. Muchas personas desean libertad, pero se aferran al control. Sin embargo, amigos míos, la verdadera libertad llega cuando sueltas lo que nunca debiste cargar. Es entonces cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse, no siempre de manera ruidosa o dramática. A veces es una convicción silenciosa que conduce al arrepentimiento. Allí es donde el poder es restaurado. En 2 de Samuel capítulo 21, versículos 15 al 17, leemos acerca de un momento en el que David se cansó durante la batalla. Un gigante llamado Isbi-Benob intentó matarlo, pero Abisai, uno de los hombres de David, vino en su ayuda y mató al gigante. David era un guerrero y aún así necesitó ayuda. Ese momento nos muestra algo profundo. La liberación a veces llega a través de una alianza divina. Dios levanta personas que perciben cuando estás cansado, que te cubren cuando tu fuerza se siente débil. La liberación no solo trata de lo que Dios quita, sino también de a quien Él envía. Cuando el mal se levanta, Dios muchas veces responde a través de personas equipadas con valentía y discernimiento. Así es como su protección se manifiesta en el ámbito natural. El Salmo 97, versículo 10 declara: Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Este versículo habla directamente al corazón del creyente. Es imposible amar a Dios y entretener el mal al mismo tiempo. El amor y la corrupción no pueden habitar en el mismo espacio. Cuando tu corazón se vuelve por completo hacia la justicia, Dios preserva tu alma. La preservación es protección antes de que el ataque siquiera llegue. Por eso, quienes caminan con integridad viven rodeados de una defensa invisible. El mal no puede ocupar lo que la santidad guarda. El mal siempre se disfraza de conveniencia. Susurra: esto no es dañino. Sugiere el compromiso como si fuera comodidad. Pero lo que comienza como comodidad, pronto se convierte en cautiverio. Por eso el discernimiento es crucial. El discernimiento revela la diferencia entre una oportunidad y una trampa. Cuando le pides a Dios que te libre de todo mal, también le estás pidiendo que exponga el engaño. A veces, la liberación significa el fin de una relación, un cambio de entorno o el cierre de una puerta. Puede sentirse doloroso en el momento, pero es protección disfrazada. Cada puerta que Dios cierra elimina un posible acceso para que el mal entre. En el Salmo 121, versículos 7 y 8 está la promesa: El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hay poder en esas palabras. Establecen un perímetro divino alrededor de tu vida. Cada movimiento que haces, cada transición, cada cambio, Dios lo vigila. La liberación no ocurre solo una vez. Es una cobertura continua que sigue a la obediencia. En el momento en que entras en la voluntad de Dios, la protección se mueve contigo. Por eso el enemigo lucha con tanta fuerza para distraer a los creyentes. Si logra interrumpir la obediencia, puede debilitar la protección. Pero cuando la obediencia es constante, la liberación se vuelve diaria. Piensa en la historia de José, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Ellos lo hicieron con mala intención, pero Dios lo convirtió en propósito. Cuando José fue arrojado al pozo, el mal pensó que había ganado. Sin embargo, lo que parecía derrota se convirtió en liberación de la destrucción. Si José se hubiera quedado en casa, habría estado en medio de la hambruna que luego azotó la tierra. La traición que quebró su corazón se transformó en el camino que salvó a su familia. La liberación no siempre se ve como escape. A veces se ve como redirección. Dios sabe cómo desviar el mal para convertirlo en una herramienta para el bien. Lo que el enemigo planeó para pérdida, Dios lo transforma en posicionamiento. No desprecien las liberaciones ocultas. Hay momentos en los que Dios te salva en silencio. El trato que no se concretó, el amigo que se alejó, la oportunidad que nunca se abrió, cada una pudo haber sido protección contra el mal. A veces Él elimina el acceso a aquello que habría dañado tu espíritu. La liberación puede ser suave,
puede llegar a través de sabiduría, corrección o incluso demora. Lo que importa no es la forma que tome, sino la libertad que produce. Cuando Dios libera, no solo quita la influencia del mal, sino que restaura la fuerza que el mal intentó robar. La liberación es más que rescate, es renovación. Restaura la claridad de la mente, la paz del alma y la confianza del corazón. Caminas diferente cuando sabes que Dios ha peleado por ti. Piensas diferente cuando recuerdas que ninguna arma forjada contra ti prosperará. La liberación te enseña a vivir desde la victoria, no para alcanzarla. Ya no corres del mal, caminas en autoridad sobre él. La liberación no es un acto aislado, es un estilo de vida de sumisión y conciencia espiritual. Significa elegir continuamente la verdad sobre la comodidad, la luz sobre el secreto y la rendición sobre el orgullo. El mismo Dios que liberó ayer sigue liberando hoy. Él rescata en lo oculto, en lo visible, en las lágrimas silenciosas y en las batallas públicas. Cuando su presencia llena el lugar, el mal no puede permanecer. Por eso el clamor, Señor, líbrame de todo mal, no es un clamor de temor. Es un clamor de alineación. Invita a la autoridad divina a colocarse como guardia sobre tu vida. El mal pierde poder donde la fe permanece firme. La fe es el escudo que silencia las mentiras. La fe declara que perteneces a Dios, no al temor. La fe mantiene la puerta abierta para que la liberación continúe. Mientras te aferras a la fe, Dios te sostiene en cada batalla invisible. Él libera, Él restaura, Él asegura. Así es como comienza la liberación. Comienza en los lugares ocultos, donde la verdad arranca las mentiras de raíz y la luz expone la oscuridad. El poder de Dios sigue siendo suficiente para romper toda cadena invisible y silenciar toda voz secreta que intenta apartarte de la paz. Ahora enfoquémonos en la liberación de Dios a través de la confrontación divina. Hay males que no pueden ser razonados. Deben ser confrontados y derribados mediante la autoridad de Dios. La liberación no siempre es suave. A veces requiere una confrontación espiritual donde la luz y la oscuridad no pueden compartir espacio. Aquí es donde el creyente aprende a hablar con autoridad en lugar de temor. Cuando Dios llama a su pueblo a confrontar el mal, los equipa con su espíritu. Él no te envía desarmado. Cada palabra de verdad que pronuncias lleva poder. Cada oración que elevas lleva el sonido del orden del cielo. Hay momentos en los que el silencio no es rendición, sino estrategia. Pero cuando Dios dice habla, tu voz se convierte en el arma. En Hechos capítulo 13, versículos 8 al 12, Pablo enfrentó a Elimas, el hechicero, quien intentaba apartar al gobernador de la fe. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y declaró que estaba lleno de engaño y fraude, y que quedaría ciego por un tiempo. Inmediatamente la oscuridad cayó sobre Elimas y no podía ver. Esa confrontación trajo claridad al gobernador, quien entonces creyó en el Señor. El poder de ese momento no estaba en el hombre, sino en el mensaje transmitido bajo autoridad divina. Cuando la verdad habla, el mal pierde control. Así se ve la confrontación en el espíritu. El Salmo 37, versículo 40 declara: El Señor los ayudará y los librará de los impíos y los salvará porque en Él confiaron. La liberación comienza cuando la confianza reemplaza al temor. Cuando confías más en el poder de Dios que en la presencia del mal, te posicionas para ver su autoridad en acción. La confianza se convierte en el fundamento sobre el cual la fe permanece inconmovible. Así es como se confronta el mal, permaneciendo firme en la confianza. El mal se alimenta del temor, pero la fe lo debilita. Cuando el corazón está lleno de fe, la oscuridad no puede prosperar. Tu confianza se convierte en el campo de batalla donde Dios muestra su fuerza. La liberación no se trata solo de expulsar lo que está mal, sino de restaurar lo que estaba bien. Muchas personas buscan libertad, pero olvidan llenar el espacio vacío que queda después. Cuando Dios libera, también llama a un reemplazo. Él quita lo impuro y lo reemplaza con justicia. En Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, Jesús advirtió que cuando un espíritu impuro sale de una persona y encuentra el lugar vacío,
regresa con otros espíritus peores. Por eso, la liberación debe ir acompañada de transformación. No puedes dejar la puerta abierta después de que el mal ha sido expulsado. La palabra de Dios, la oración y la obediencia sellan lo que la liberación inicia. Hubo un hombre llamado Jehú, ungido para destruir la casa de Acab. En 2 de Reyes capítulo 9, versículos 1 al 10, el profeta envió un mensajero para ungirlo en privado. Ese momento secreto se convirtió en el comienzo de una limpieza nacional. Jehú confrontó a Jezabel y a toda influencia corrupta en la tierra. Él no negoció con el mal, lo confrontó con propósito. La historia de Jehú nos recuerda que la liberación muchas veces requiere el valor de hacer lo que otros temen hacer. Dios levanta personas que confrontan sistemas, hábitos y fortalezas que mantienen a otros cautivos. La verdadera liberación cambia la atmósfera, limpia el entorno, no solo al individuo. El Salmo 55, versículo 18 dice: Él redimió mi alma en paz de la guerra contra mí, aunque muchos estaban contra mí. Aun cuando la oposición es grande, Dios trae paz. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de control bajo autoridad divina. Cuando entra la paz, la confusión se va. Cuando la paz reina, la liberación se establece. El mal no puede habitar en una mente que descansa en la paz. Por eso, la liberación sin paz es incompleta. Dios no solo redime la situación, redime el alma. Él restaura la calma que el enemigo intentó destruir. Cuando confrontas el mal, no estás solo. Estás bajo una comisión divina. La liberación nunca es impulsada por el ego, es guiada por el Espíritu. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo: He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Ese versículo le da al creyente permiso divino para actuar sin temor. La autoridad no es arrogancia, es poder delegado. Significa que hablas desde la autoridad de Cristo, no desde la confianza personal. Por eso la humildad es esencial. Sin humildad, el poder se convierte en abuso. Pero cuando la humildad guía, la autoridad se manifiesta correctamente. Cuando Nehemías reconstruía el muro, la oposición fue constante. Sanbalat y Tobías se burlaban y lo amenazaban para debilitar su determinación. Sin embargo, Nehemías oró y estableció guardias de día y de noche. En Nehemías capítulo 4, versículo 9 dice: Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Eso es confrontación espiritual. No peleó con armas físicas. Construyó y oró. Vigiló y trabajó. Eso es liberación a través de la constancia. Cuando sigues edificando lo que Dios te mandó a edificar, mientras permaneces alerta, vences todo mal que intenta detener tu avance. El mal pierde terreno cuando te niegas a dejar de avanzar. Ataca el impulso. Quiere que abandones antes de completar la obra. Pero quienes permanecen constantes ganan batallas espirituales sin siquiera darse cuenta. La liberación muchas veces se revela en la perseverancia. Cuando sigues obedeciendo a Dios, a pesar de la resistencia, eso es victoria. El poder de la confrontación no siempre está en expulsar, sino en permanecer firme. A veces, la liberación se ve como una perseverancia que desgasta la persistencia del enemigo. Cuando te niegas a rendirte, el mal se queda sin estrategia. El enemigo prospera con la distracción. Intenta mantener a los creyentes ocupados luchando batallas equivocadas. Pero la confrontación guiada por el Espíritu Santo siempre apunta a la raíz. No pierde tiempo con los síntomas. Va directamente a la fuente. Cuando Dios libera, corta desde la raíz, no desde la superficie. Por eso el discernimiento importa más que la reacción. Sin discernimiento, la confrontación se convierte en caos. Pero con discernimiento, la liberación se vuelve completa. El discernimiento revela dónde está la verdadera batalla, para que tu energía no se desperdicie en lo que no tiene importancia. Cuando Dios envía liberación, también restaura el orden. Todo lo que el mal torció comienza a enderezarse. Todo lo confuso se vuelve claro. La liberación pone en marcha el orden divino y tus prioridades se alinean. Tu paz regresa. Tu adoración se profundiza. Dejas de reaccionar a la oscuridad y comienzas a caminar en autoridad.
Ya no temes la confrontación porque sabes quién está a tu lado. El mal no puede sobrevivir a la exposición. La luz de la verdad elimina su disfraz. Cuando los creyentes confrontan con verdad, las máscaras del engaño caen. Por eso, toda confrontación arraigada en la oración lleva victoria antes de comenzar. Cuando la oración dirige, la liberación sigue. No puedes perder cuando la palabra y la presencia de Dios van delante de ti. La liberación mediante la confrontación divina no se trata de destrucción, se trata de restauración. Restaura el orden correcto en aquello que el mal intentó distorsionar. Devuelve el enfoque, la paz y la autoridad al creyente. Cuando confrontas el mal bajo la dirección de Dios, revelas que su poder es mayor que cualquier fuerza opuesta. El mal huye donde la fe permanece inconmovible. Y al avanzar, veremos que la liberación no solo confronta, sino que también sostiene, porque el mismo Dios que te saca es el que te mantiene libre. Y ahora reflexionemos sobre la liberación de Dios que te mantiene libre. Muchas personas experimentan momentos de liberación, pero no logran mantener la libertad que sigue. No es porque el poder de Dios se debilite, sino porque el corazón debe permanecer alineado con la fuente de ese poder. La liberación sin devoción se debilita con el tiempo. La libertad que no se protege eventualmente se desvanece. Para permanecer libre, el creyente debe permanecer conectado. La verdadera liberación no se trata solo de ser rescatado una vez, sino de caminar diariamente en la fuerza que impide que el mal regrese. El mal estudia patrones, busca repetición y debilidad. Por eso la protección debe convertirse en hábito, no en reacción. No puedes esperar a que llegue una crisis para recordar quién eres en Cristo. Debes vivir con una conciencia constante. La liberación se mantiene a través de la relación. Cuando tu relación con Dios se profundiza, tu defensa se fortalece. Juan capítulo 15, versículo 4 nos recuerda: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Este es un llamado a la conexión continua. Permanecer te mantiene espiritualmente nutrido. Asegura que el mismo poder que te liberó ayer siga sosteniéndote hoy. La libertad requiere estructura. No es un sentimiento, es una disciplina. Mantienes la liberación permaneciendo firme en la verdad. Cada vez que lees la palabra, refuerzas tu fundamento. Cada vez que oras, fortaleces tus muros. Cada vez que adoras, aseguras tus puertas. El mal no puede reclamar territorio que es constantemente guardado por la presencia y la verdad. La liberación prospera en una vida disciplinada. No depende de la emoción, sino del orden espiritual. Cuando tu vida se convierte en un santuario de obediencia, el mal no encuentra entrada. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16, Elías fue a Sarepta y encontró a una viuda preparando su última comida. Por obediencia, ella compartió lo poco que tenía. Y Dios hizo que la harina y el aceite nunca se agotaran. Esa historia no trata solo de provisión, habla de liberación sostenida. Dios no solo la salvó de un momento de hambre, sino que la preservó durante toda la sequía. Su obediencia transformó un rescate temporal en libertad duradera. La liberación se sostiene de la misma manera, a través de la obediencia que multiplica la protección. Cuando Dios te da una instrucción, síguela, aunque parezca pequeña. El acto más pequeño de obediencia puede proteger tu futuro del ataque más grande. El Salmo 125, versículo 2 declara: como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Este versículo es una imagen de liberación sostenida. Estar rodeado significa cobertura constante. Los montes no se mueven, permanecen guardando la ciudad día y noche. De la misma manera, cuando tu corazón permanece en la presencia de Dios, permaneces rodeado por su protección. Por eso, el creyente debe mantenerse dentro de los límites de la fe. Cada vez que te alejas de la obediencia, sales de los muros, de esa cobertura divina. Pero cuando permaneces en su verdad, permaneces rodeado de paz. El mal prospera en la negligencia. Cuando la oración se vuelve irregular, encuentra un punto de apoyo.
Cuando la adoración se vuelve superficial, vuelve a susurrar. Por eso la vigilancia no es opcional. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar significa mantenerse espiritualmente alerta. La liberación sin vigilancia es como dejar la puerta abierta después de haber sido rescatado. Tu libertad debe ser guardada con enfoque. El mal espera momentos de sueño espiritual, pero quienes permanecen despiertos en oración permanecen a salvo. En Esdras capítulo 8 versículos 21 al 23, Esdras proclamó ayuno junto al río Ahava para buscar protección en el camino. Se humillaron delante de Dios y le pidieron un viaje seguro. Y la Escritura dice: así ayunamos y oramos a nuestro Dios, y Él nos fue propicio. Esto nos muestra que la liberación sostenida se mantiene mediante humildad y dependencia. Esdras pudo haber pedido soldados, pero pidió la mano de Dios. La liberación que perdura siempre está arraigada en la humildad. El orgullo invita a la vulnerabilidad, pero la humildad atrae protección. Cuando permaneces dependiente de Dios, permaneces defendido. Ese es el secreto de una liberación duradera. La libertad espiritual debe convertirse en un ritmo. El ritmo de la oración, el ritmo de la alabanza, el ritmo de la gratitud. El mal no puede sobrevivir en un lugar lleno de gratitud constante. Cuando la gratitud llena el corazón, la queja no puede echar raíces. Cuando la alabanza llena la boca, el temor pierde su voz. Así es como la liberación se mantiene viva. Vive en el ritmo de la adoración. Incluso el silencio puede convertirse en adoración cuando tu corazón está anclado en la confianza. La liberación no siempre es ruidosa. A veces es la paz silenciosa que mantiene tu alma firme mientras las tormentas rugen afuera. El mal nunca se rinde fácilmente. Espera oportunidades. Por eso la rendición continua es necesaria. Santiago capítulo 4, versículo 7 declara: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión viene antes de la resistencia. No puedes resistir con éxito si primero no te rindes. La sumisión fortalece tu postura. Te mantiene alineado bajo la autoridad divina, de modo que tu resistencia tiene peso. Cuando vives bajo la autoridad de Dios, tus palabras llevan poder. Ese poder hace huir al mal porque reconoce el orden divino. La liberación se mantiene donde la sumisión permanece. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, Dios no quitó a los leones, los restringió. Eso es liberación sostenida. Dios no siempre elimina la amenaza, pero neutraliza su poder. Puede que aún veas a los leones, pero no pueden dañarte. Eso es control divino. La liberación no es la ausencia de peligro, es la presencia de autoridad. En medio del peligro, cuando sabes quién te guarda, el temor pierde su voz. Dejas de mirar a los leones y comienzas a confiar en el Señor que los gobierna. Eso es libertad sostenida por la fe. Muchas personas se preguntan por qué ciertas batallas se repiten. Es porque el mal siempre busca una puerta abierta. Si la puerta del enojo, del orgullo o de la duda permanece abierta, la liberación se siente temporal. Pero cuando esas puertas se sellan con la verdad, el enemigo no puede volver a entrar. Cada victoria que mantienes se convierte en otro muro de defensa. Cada tentación que superas construye resistencia para la siguiente. La liberación se convierte en un estilo de vida de victoria y no solo en un evento de alivio. La liberación sostenida implica permanecer sensibles a la convicción. No ignores las advertencias suaves del Espíritu. La convicción no es condenación, es protección. Te indica cuándo girar, cuándo detenerte y cuándo separarte. Seguir esa voz te mantiene a salvo de lo que no puedes ver. Cuanto más obedeces, más tiempo permaneces libre. La libertad, protegida por la obediencia, se vuelve inconmovible. Cuando Dios libera, Él tiene la intención de que esa liberación perdure. Él concede sabiduría para proteger lo que Él mismo ha entregado. Te capacita para mantenerte firme, aun cuando la oposición regresa. La liberación no termina en el escape, continúa en el empoderamiento. Fortalece la mente, renueva el corazón y reafirma la fe. Así es como Dios mantiene libre a su pueblo.
El mal es persistente, pero Dios es permanente. El mal cambia de forma, pero Dios permanece fiel. El mal retrocede por un tiempo, pero Dios reina para siempre. Por eso, quienes caminan con Él no pueden ser vencidos. Pueden enfrentar oposición, pero nunca son abandonados. Pueden sentirse rodeados, pero siempre son sostenidos. El mismo Dios que te libera hoy te mantendrá libre mañana. Ese es el poder de la liberación divina. No se desvanece, no se debilita, permanece, porque fluye de la fuerza eterna de Dios. Él guarda a quienes confían en Él seguros, completos e inconmovibles. La liberación que perdura no se trata de huir del mal, sino de caminar en victoria. Cada día, toda forma de mal pierde poder cuando caminas en la autoridad de aquel que libera. La mano de Dios no solo rescata, restaura, guarda, sostiene y renueva tu fuerza. No importa dónde el mal intente levantarse, el libertador ya está cerca. Así que mantente firme, permanece vigilante y vive en la victoria que no puede ser robada. La libertad no es un momento, es una manera de caminar con Dios. Ahora, a todos los que están al alcance de mi voz, vamos a ir delante del Señor en oración. Quiero que ores esta oración conmigo o que la escuches con fe, para que puedas recibir todas las bendiciones de esta oración. Oremos a nuestro Dios misericordioso y amoroso. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabo por ser mi libertador y mi defensor. Tú reinas en poder y ningún mal puede resistir tu autoridad. Tú eres el refugio eterno, la torre fuerte que me mantiene a salvo. Te doy gracias porque me escuchas cuando clamo. Te doy gracias porque me cubres, aun cuando no veo el peligro. Tu misericordia me rodea cada día y tu gracia me sostiene en cada batalla invisible. Me has librado antes y confío en que volverás a librarme. Señor, te pido perdón por todo pecado que he cometido. Perdóname por toda palabra, pensamiento o acción que haya entristecido a tu espíritu. Así como tú me has perdonado, yo también perdono a quienes me han herido. Los libero y elijo la libertad por encima del resentimiento. Cierro toda puerta que la amargura haya abierto alguna vez. Señor, limpia mi corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Apártame de la tentación y líbrame de todo mal. Dios poderoso, corta toda trampa oculta preparada contra mi paz. Expón toda mentira que intenta gobernar mis pensamientos. Silencia toda voz que conduce a la confusión. Que tu verdad prevalezca en mi vida. Reprendo todo poder de las tinieblas y toda influencia impura. En el nombre de Jesús, ordeno que toda presencia maligna que intente rodearme se vaya ahora mismo. En el poderoso nombre de Jesús, pongo mi mente, mis emociones y mis decisiones bajo tu cobertura. Lléneme con el espíritu de verdad y discernimiento, que ninguna mentira eche raíces en mi corazón. Líbrame del temor, del orgullo, de la envidia y de toda lucha secreta. Límpiame de adentro hacia afuera. Donde hay dolor, trae paz. Donde hay debilidad, libera fuerza. Donde hay confusión, habla claridad. En el nombre de Jesús, declaro que toda maldición, cadena y fortaleza queda rota. Señor, que todo espíritu que guerra contra mi destino sea derrotado. Declaro que todo plan de las tinieblas queda cancelado. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. En el nombre de Jesús, declaro que toda palabra maligna pronunciada contra mí queda anulada y sin poder. Declaro que estoy escondido bajo la sombra de tus alas. Declaro que estoy cubierto por la sangre de Jesús. Estoy seguro, protegido y resguardado en tu presencia. Dios poderoso, líbrame de todo plan del enemigo contra mi vida y mi salud. Trae sanidad donde has habido dolor, enfermedad o aflicción. Sana las heridas que las palabras han causado. Sana los lugares silenciosos del dolor. Sana mi cuerpo, mi mente y mi espíritu de toda aflicción oculta. Que tu poder fluya por cada célula, cada órgano, cada sistema y cada pensamiento. Líbrame de todo mal que se disfraza de algo bueno. Líbrame de la confusión que se presenta como oportunidad. Líbrame del pecado que se disfraza de paz y comodidad. Líbrame de personas y lugares que drenan mi espíritu. Sepárame de todo lo que no está alineado contigo. Guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre.
Señor, declaro tu liberación sobre mi hogar. Que toda presencia maligna sea expulsada. Que toda atmósfera de oscuridad sea reemplazada por tu paz. Que tus ángeles vigilen cada habitación, cada puerta y cada corazón. Libra a mis seres queridos de todo ataque del enemigo. Protégelos del engaño, del daño y del cansancio espiritual. Que tu espíritu repose sobre ellos con fuerza y sabiduría. En el nombre de Jesús, declaro sanidad divina, restauración completa y libertad total. Que la luz de Cristo consuma toda oscuridad dentro y alrededor de nosotros. Señor, rompe toda cadena demoníaca, todo patrón generacional y toda influencia oculta sobre mi vida. Elijo caminar en tu libertad, tu paz y tu gozo. Señor, mientras oramos juntos, agradezco cada corazón que se está abriendo delante de ti. Venimos en acuerdo, orando unos por otros. Declaramos que la liberación pertenece al Señor. Nos levantamos unidos contra todo mal. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de destrucción, opresión y temor. Pedimos que liberes el poder de la paz, la luz y la justicia sobre cada vida representada aquí. Padre, libéranos como pueblo de la corrupción, el engaño y la distracción. Líbranos de las trampas que capturan naciones y destruyen familias. Señor soberano, levanta un estándar de santidad y unidad en nuestros hogares. Extiende tu protección sobre nuestro trabajo, nuestras comunidades y nuestra generación. Que nuestros hijos crezcan bajo la cobertura de tu presencia. Que todo plan del enemigo fracase antes de comenzar. Declaramos victoria por la sangre de Jesús. Declaramos que nuestros pasos son ordenados por el Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que todo mal plantado contra nosotros es arrancado de raíz. La liberación fluye ahora en nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros hogares. No somos víctimas, somos instrumentos de la paz de Dios. Que tu Espíritu habite en nosotros y que toda influencia maligna se someta en el nombre de Jesús. Señor, te damos toda honra y toda gloria, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por escuchar y responder esta oración. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, si sentiste la paz de Dios, si crees que el Señor está obrando en tu vida en este momento, te invito a que lo expreses con fe. Dale me gusta a este video para que este mensaje de liberación llegue a más corazones que lo necesitan. Escribe en los comentarios "líbrame de todo mal". Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas cada mensaje, cada oración y cada palabra que Dios usa para fortalecer tu fe día tras día. Al hacerlo, te conviertes en parte de esta comunidad de fe, una familia que ora unida, que cree en el poder de Dios y que camina en victoria. Que el Señor te bendiga, te guarde y te cubra con su paz. Sigue firme, sigue creyendo y sigue caminando bajo la protección del Dios que libera.